Antes de comenzar a escribir código fuente, es muy importante que conozcamos el sistema de columnas de Bootstrap o de cualquier otro framework que tenga que ver o que nos dé la facilidad de poder desarrollar código basado en sitios web responsive. Normalmente se tienen 12 columnas, como ustedes pueden verlas ahí enumeradas del 1 al 12. Un sitio web entonces está compuesto de esta manera. Por ejemplo, tenemos en la parte del header, vendría a ser todo esto. Enfoquémonos en este momento en nuestro header. Vamos a darle una opacidad para que podamos ver lo que estamos haciendo. De hecho, vamos a eliminar este frame. Vamos a darle una opacidad a estos datos o a estas columnas, de tal manera que nos permitan ver un poco más el fondo de nuestro sitio web. Quizás de esa manera ahí se puede apreciar mejor, aún mejor. Entonces, notemos lo siguiente. Por ejemplo, acá tenemos, nos vamos a enfocar ahorita básicamente en lo siguiente. Quiero que presten atención acá. Voy a enfocar en esta parte superior, en este componente del header. Aquí básicamente podemos tener, esto básicamente podría ser un row, es decir, una fila, lo que acabo de dibujar. Esto sería una fila. En Bootstrap se les conoce como row. Bueno, en inglés eso significa fila, la palabra row. Entonces aquí tenemos un row. Este row tiene aquí 12 columnas, como ustedes pueden ver. Entonces en el sistema de columnas nosotros especificamos cómo queremos distribuir esas 12 columnas. Si las queremos distribuir en dos mitades, es decir, de 6 en 6, de modo tal que la suma de los 6 hacen 12. Podemos tener un sistema de columnas en mitad, es decir, de 6 en 6. Por ejemplo, podría ser que nosotros tengamos una columna de 6 y a su vez tengamos otra columna de 6 dentro de la misma fila. Obviamente la suma de ambas columnas forman un total de 12 o suman un total de 12. No pueden ser 13, no pueden ser 14, siempre tienen que ser 12 o menos de 12. Pero si fuese el caso, fuese menos de 12, por ejemplo 11, nos quedaría un espacio al final. Entonces lo importante es tratar de alcanzar los 12 valores. Los 12 valores que podemos tener dentro de un sistema de columnas. Otro ejemplo podría ser que nosotros tengamos columnas de la siguiente manera. Por ejemplo, tengamos una acá en este espacio que estaría en blanco. Por lo tanto, nos quedarían 11 valores restantes. El segundo podría ser la parte del logotipo, que vendría a ser estos dos que tenemos acá, estos dos valores. Entonces, la primera columna podría ser de 1, la segunda columna podría ser una columna de hecho le vamos a cambiar el color acá, para que sea un poco más, que se note un poco más la columna. Entonces tendríamos una columna de 1 y una columna de 2. Aquí hasta el momento sumamos 3. Como notarán ustedes, también tenemos la parte de las redes sociales en esta sección de arriba o en esta primera fila. Entonces en esta primera fila podríamos tener nuevamente una columna de dos posiciones. Hasta aquí llevaríamos 5. Nos quedan 7 posiciones. Para la parte de las redes sociales, podría ser que tengamos una columna totalmente o con más valores, es decir, desde la posición 5 hasta la posición 11. Entonces aquí ya tendríamos en total
Si sumamos la primera columna con un valor de 1, la segunda columna con un valor de 2, hasta ahí llevamos 3, luego aquí 2 espacios más, llevaríamos 5 columnas, y luego tenemos aquí un total de 6 columnas, más 5 que llevamos son 11, nos sobraría una columna. Entonces esta columna, si bien es cierto, la podríamos dejar ahí, pero lo recomendable es rellenarla con otra columna, aunque esté vacía. Y esta vendría a complementar nuestras 12 columnas para una fila en específico. Y así es como funciona el sistema de columnas. Aquí podríamos tener para la parte del menú, podríamos tener también otro sistema de columnas. Aquí vendríamos a tener otro row, otra fila. Obviamente esta fila tiene una altura menor a la anterior, pero seguiría siendo una fila. Entonces, esta fila básicamente debe de contener también un sistema de columnas. Podría ser que nosotros tengamos una columna de manera general que valga 12, es decir, este sistema sería de una sola columna. Por ejemplo, podríamos tener una columna que tenga el valor de 12. O podría ser que tengamos lo siguiente. Primero, que tengamos una columna vacía, pero de igual manera ocupando un espacio en esta parte de acá. Luego podría ser que tengamos más columnas ya para el menú de navegación. En este caso podría ser que tengamos un total de 7 columnas para el menú de navegación, más una que llevamos, pues son 8. Vamos a cambiar el color a esto para ir identificando de una manera u otra los valores de las columnas. Entonces significa que tendríamos a disposición 4 columnas más porque ya tenemos ocupadas 8 columnas. Entonces, el siguiente ejemplo vendría a ser para una columna totalmente vacía, porque aquí se puede notar que hay un espacio. Muy bien, entonces luego tenemos la parte de las redes sociales, eso vendría a ser otra columna, en este caso con dos valores que estarían acá, y después tendríamos una columna que nos haría falta para finalizar el sistema de 12 columnas, que vendría a ser obviamente la posición número 12. Notarán ustedes entonces que aquí se trata de dejar unos márgenes también, de igual manera, la columna 1 normalmente es un margen que se suele dejar. Notarán entonces ustedes que esta columna principal se mantiene a lo largo de toda la estructura del sitio. Lo mismo con la columna número 12, pensando en todo el cuerpo del sitio web. Pero como eso también se compone a nivel de filas, podría ser que nosotros acá en el slider también estemos considerando el mismo sistema de columnas. Una columna para mantener el margen inicial y otra para mantener el margen en la parte derecha. Podría ser que nosotros tengamos, vamos a ver si esto me lo permite, podría ser que nosotros tengamos acá un sistema de columnas de 10 partiendo desde acá hasta la posición final, que sería esta, hasta la número 11. Entonces, todo esto vendría a ser complementario y estaríamos haciendo uso de del sistema de columnas. En este caso, una columna en una fila, obviamente la fila vendría a ser desde acá hasta acá, y aquí tendríamos otro row. Este sería nuestra tercera fila, todo el slider. Entonces el slider también sería una fila que contendría un sistema de columnas. Sin embargo, es posible que la estructura sea diferente. Lo importante aquí es ilustrar cómo se va segmentando, cómo se va haciendo la maquetación del sitio web a nivel de un sistema de columnas.
Si seguimos avanzando, también vamos a encontrar lo siguiente. Podría ser acá que nosotros tengamos algún tipo de componente totalmente diferente al row, que es este que venimos mirando por acá. Entonces estaríamos hablando básicamente container. Este container o contenedor vendría a ser algo así como una fila. Este container podría mantener márgenes en la parte izquierda y en la parte derecha. Pero también existe otro tipo de container que se le conoce como container fluido o contenedor fluido. Ese contenedor fluido lo que hace es que automáticamente cubre todo el espacio de nuestra pantalla, es decir, desde la parte izquierda hasta, hasta la parte derecha. Entonces, de margen izquierdo a margen derecha, esto podría ser un container, muy parecido a un row. De hecho, un container vendría a ser un elemento padre que puede tener adentro múltiples rows. Bien, este elemento podría tener filas y también las filas podrían tener columnas. Al final, básicamente lo mismo, el mismo concepto. Podríamos tener acá, dentro de este container fluid, podríamos tener un sistema de columnas también, como hemos dicho antes. Por ejemplo, vamos a tener una fila en esta parte de acá. Esta fila vendría a ser un row. Tendríamos un row. Entonces, dentro de un elemento container, que sería el elemento padre en este caso. Este elemento row, a su vez, puede ser que tenga columnas de la siguiente manera. Por ejemplo, podría ser que tengamos acá una columna desde la posición 2 hasta la posición número 11, hasta la posición 11. Supongamos que queremos tener una sola columna. Entonces, ¿cómo sería eso posible? Porque acá estamos dejando la columna 1 sin haberla previamente creado. Entonces, puede ser que nosotros hagamos uso de un call offset. En este caso, lo que se le indica con el call offset es que básicamente avance una posición. Entonces, aquí lo que podemos tener es un call offset. Con esto lo que hacemos es, y obviamente le damos un valor, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es correr un espacio hacia la derecha, la columna. Entonces, este call offset vendría a ser esto. Estaríamos indicando que la columna de 10 avance hasta la posición 2, porque comenzamos obviamente con la posición 1, ¿verdad? Entonces, al decirle que aquí, vamos a ver si puedo mover esta ventanita. Aquí, perfecto. Ok, aquí. Con el call offset lo que le decimos es que se corra una posición. Entonces continuaría en la posición 2 y como es de 10, estaríamos llegando hasta la, posición número 11. Y luego el espacio final acá lo podríamos dejar vacío. Eso no tiene ningún problema. O no habría ningún problema. Y obviamente tenemos un texto centrado. Este texto centrado podríamos nosotros centrarlo con ciertas clases, como por ejemplo el text center, que vendría a ser una clase propiamente de Bootstrap. Entonces aquí podríamos tener una clase llamada text center y automáticamente esta clase text center, vamos a ver por acá, lo que haría es centrar nuestro texto o nuestro contenido. Y a su vez, pues esto sería fluido. Eso significa que sin importar con qué dispositivo móvil estemos viendo esta estructura, ese texto se mantendría centrado. Y luego vendríamos a tener posiblemente otra sección que perfectamente puede seguir siendo otra fila. Esta fila básicamente vendría a ser toda esta que tenemos acá. Entonces aquí posiblemente tengamos otro row de esa sección. Entonces notarán ustedes que también tenemos aquí
ciertas columnas. De hecho, podemos ver 3 noticias que se miran ahí al fondo y eso me da a entender a mí que tenemos dividida entre 3 esos valores máximos que serían 12. Entonces, podría ser que nosotros acá tengamos también lo siguiente, un sistema de columnas o un valor de 10 posiciones, que vendría a ser este, vamos a darle una opacidad mayor, y siempre manteniendo el call offset en la columna número 1 para que corra una posición que llegue hasta la parte final. Podría ser también que nosotros a esta columna, en vez de darle un call offset, lo que hagamos es que le demos unos padding, un padding left y un padding right, para que mantenga esta misma separación de la parte derecha y el margen izquierdo y el margen derecho. Podría ser también eso. Eso va a depender de cómo nosotros queramos estructurar nuestro sitio. Al final, pues, esto lo que nos da a entender es que no solamente tenemos una opción para hacer las cosas, nosotros podemos utilizar múltiples alternativas para hacer un diseño parecido a este, ya sea a través de padding o ya sea a través de la separación de columnas a través de un goal offset. Muy bien, continuemos entonces. Mencionaba que acá tenemos 3 columnas. Estas columnas posiblemente podrían ser, vamos a ver, posiblemente podrían ser columnas de 4, valores de 4. Vamos a cambiar el color acá. Podría ser que tengamos acá una columna de 4, es decir, dentro de esta columna de 10 nosotros podríamos tener otro row. Esto podría ser otro row para que vean que no necesariamente vamos a tener siempre la misma lógica. O sea, este frame de color amarillo que acabo de crear podría ser otra fila dentro de una columna de 10, como hemos visto. Y este row podría tener más columnas. Aquí nuevamente entra el concepto de los 12 valores. Entonces podría ser que nosotros tengamos por acá valores de 1 en 1 hasta poder completar los 12. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar a 12. Pero los 12 llegarían o estarían encerrados dentro de este row. No sé si se entiende, pero lo que quiero dar a entender aquí es que dentro de una columna nosotros podríamos tener otra vez el sistema de 12. Entonces acá, por ejemplo, tenemos la parte de la sección de las noticias. Entonces podría ser que tengamos para la noticia 1 una columna con 4, valor de 4. Podría ser que tengamos otra columna. Obviamente estoy dentro de un row, ¿verdad? En este caso que es la de color naranja, que acabamos de representar gráficamente. Y podría ser que tengamos la última columna. Estas ya serían columnas. Cada columna esta sería de 4. 4 más 4 más 4 son 12. Entonces aquí también se sigue cumpliendo la parte del sistema de columnas. Y si seguimos bajando, notaremos entonces que tenemos una franja de color, bueno, aquí se mira como color azul, va a depender de la pantalla con que ustedes estén viendo esto. Sin embargo, vamos a tratar de dibujarla acá o representarla. Esto podría ser otra fila, ¿verdad? Aquí podríamos tener entonces otro row, o podría ser que tengamos otro container fluid, en este caso abarcaría todo el ancho. Sin embargo, dentro de este row nosotros podríamos tener una columna. Aquí podría ser que tengamos varios casos. Por ejemplo, como ya lo hemos visto, supongamos que tenemos una columna de 2, que vendrían a ser esta. Significa que nos quedaría 10 todavía por rellenar. Entonces podríamos tener otra columna que en este caso podría abarcar desde la posición 2 hasta la posición número 10, que básicamente estarían cerrando ahí todo el contenido de
de ese elemento que miramos en el fondo. Y por último, pues vendríamos a tener otra columna de 2, de tal manera que se completarían ahí las 12 posiciones. Y para la parte final aquí, o ya para llegar al final, de igual manera podemos tener acá lo mismo, otra row que vendría a hacer todo eso. Este row de manera interna va a tener un sistema también de columnas, que por lo que veo es muy parecido también a la parte de las noticias, porque ustedes notarán ahí que tenemos acá 3 componentes. Entonces podríamos dejar acá, como he dicho antes, un margen, respetando siempre este valor de acá para mantener esta bisectriz o esta línea imaginaria, estos mismos espacios o separaciones, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces podríamos tener aquí una columna, esta misma columna, perdón, esta fila tiene una columna posiblemente de un valor, una posición, o podría ser que tuviéramos una columna de 10 como lo hicimos en el ejercicio anterior, y que básicamente le demos ese avance de una posición a través de un call offset. O, como lo hemos visto también anteriormente, una columna de un valor, y luego vendríamos a tener otra columna por acá. Esta columna podría ser de 3, aquí más una serían 4. Vamos a tratar de cambiarle un poquito el color para que se vayan identificando las columnas. Podría ser entonces que tengamos otra columna de otros tres valores. Podría ser este. Y podríamos tener, vamos a cambiarle aquí el color, podríamos tener otra columna aquí, también de 3. Cambiarle un poquito el color para que se distinga. Y al final podría ser que nosotros tengamos acá una columna de 2 posiciones, aunque la lógica me dice que si aquí dejo un espacio de una posición, debería de mantener ese mismo sentido común o ese mismo formato en la parte final. Entonces aquí no me podrían sobrar 2 columnas, sino que una columna estaría al final, y aquí. Entonces eso significa que si tomo una acá y otra acá, son 10. Me restarían 10. Porque si recordamos, estos son 12 columnas. Entonces acá tenemos una, más 3, son 4, más 3 son 7, más 3 son 10. Esta no la contemos ahorita. Sin embargo, esta sí, entonces serían 11. Me haría falta una columna. Entonces, para que estas 3 columnas estén simétricamente creadas, yo tendría que sumar esta columna que me hace falta a las 3, pero no podría, porque no puedo decir 3.3, una columna de 3.3. No, eso no lo podría decir. Entonces, o de modo tal que esta sea de 4, esta de 3 y esta de 3, de tal manera que si aquí tengo 4 más 1 son 5, más 3 son 8, más 3 son 11, y aquí cumpliríamos llegando a 12. Y para finalizar tenemos ya otro row, que sería este, que está acá, en la parte final, donde tenemos los derechos del autor, y que aquí, si tenemos un row, podríamos dejarlo así, ya no es tan necesario utilizar un sistema de columnas, porque solo tenemos como ustedes pueden notar, lo único que tenemos ahí es un texto, un pie de página con el copyright, y entonces eso está centrado. Lo que podemos hacer es tener un row, y a este row le podríamos aplicar también la misma clase que teníamos antes, que es el text align center, para que este texto pueda estar centrado de esta manera. Entonces es muy importante que estos nombres, si bien es cierto están en inglés,
pero son nombres de clases y el día de hoy ya les puedo mencionar el concepto de clase porque ya hemos visto la unidad 1 y sabemos y entendemos que es una clase al igual que un identificador, un ID, al igual que una propiedad, al igual que un atributo y son conceptos que ustedes ya en esta segunda unidad deben de manejar. Aparte de eso, que los frameworks normalmente ya suelen darnos estos nombres. Entonces, algunos son se pueden deducir por sí solos. En este caso, este es un nombre de una clase que, como su nombre lo dice, es para centrar un texto. Y estos son filas. Y tenemos un contenedor. Este contenedor puede ser fluido, como les decía antes, o puede ser que no sea fluido. Bien, jóvenes, entonces esto ha sido la explicación de la rejilla o del sistema de columna de Bootstrap. Nos miramos en el siguiente video.